el cielo te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras, una de las pastoras de la iglesia Génesis de Aguasarcas en San Carlos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Asuntos sobre intercesión y guerra espiritual. Quiero leer para ustedes Ezequiel 22:30, que dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Aquí vemos cómo el Señor estaba buscando un intercesor. Dispense. La oración ha jugado un papel importantísimo para el desarrollo de los planes de Dios en la vida del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Un famoso hombre de Dios llamado Arthur Matthew dijo estas palabras: el único hombre o mujer que puede mantener al enemigo a raya es el intercesor. Y bendito sea el intercesor que sabe cómo usar el poder de la sangre de Cristo en la guerra espiritual. Hermanos y hermanas, vivimos en la era de la maldad. Satanás, apoyado por sus ángeles caídos o demonios, ha salido a hurtar, matar y destruir. Eso lo dice Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Dice así: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi pregunta es, ¿quién es el ladrón? Señores, el ladrón es Satanás. Y ha venido a hurtar, matar y destruir. Oye, ¿qué te ha hurtado? ¿Qué te va a hurtar? ¿Qué te va a sustraer? Tu gozo, tu paz, tu visión, tus convicciones, tu valentía o denuedo. Destruye, porque te ofrece infidelidad, drogas, fama, dinero, y te va a tratar de destruir por medio del pecado. Satanás, el adversario, es un asesino. Él promueve el suicidio, el odio, la venganza. Por eso en el campo espiritual la oración es fundamental, imprescindible, trascendental, porque nada ocurre sin la oración. La oración es el arma que Dios ha dado a su pueblo, escúcheme bien, para quebrantar las puertas del infierno y sus influencias. Pues, ¿cómo vamos a orar? Recuerden lo que dice la palabra, que toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. La oración es el mecanismo revelado por Dios a su pueblo para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. A través de la oración intercesora y de la guerra espiritual, los principados, las potestades del infierno son atadas y son deshechas sus maquinaciones. La verdadera oración intercesora consta de dos partes. Primero, le solicitamos a Dios su intervención divina, y lo hacemos a través de Jesucristo, porque toda oración va dirigida al Padre, como lo acabo de decir, en el nombre de Jesucristo. Y la segunda parte de la oración intercesora lo constituye la destrucción de las obras de Satanás. Cuando nos unimos con Dios y le hacemos frente al diablo, es esencial, el unirnos con Dios y hacerle frente al diablo es esencial en la oración. Ahora, la oración intercesora es un tipo de oración que tiene como fundamento la palabra de Dios y el respaldo de la autoridad del nombre de Jesucristo. Toda autoridad, dijo Jesús, me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. La oración intercesora es la oración en la cual usted y yo adoptamos una posición firme frente al enemigo y le declaramos su condición de derrota. En este tipo de oración nos oponemos al enemigo, reprendemos sus obras, cancelamos sus maquinaciones, derribamos sus fortalezas, resistiéndole en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Ahora usted se preguntará, ¿por qué es necesario interceder y hacer guerra espiritual?
Primero, quiero decirle que lo hacemos porque estamos inmersos en una guerra. Esté listo usted o no, estamos en una guerra. Así que lo mejor es que nos preparemos. Por eso es que en Efesios 6, del 10 al 18, el apóstol Pablo nos dice así, y voy a leer para ustedes. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, no somos espectadores que contemplan una pelea entre Dios y los demonios. Debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La cabeza, que es Cristo, lo dice al cuerpo, que es la iglesia, que lo haga, y la cabeza, es decir, Cristo, no lo va a hacer por usted y por mí. Segundo, porque hay muchos cristianos que están viviendo más como víctimas que como vencedores. Y nosotros decimos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, pues eso dice la palabra. Tercero, porque aprendemos cuáles son las maquinaciones del diablo para que él no nos gane ventaja por la ignorancia. Y allá el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar al enemigo, a Satanás, y desear que él nos ignore es tan poco práctico como peligroso. El diablo no te va a dejar en paz solo porque nosotros lo dejemos a él en paz. Mientras más conozcamos sobre las actividades del diablo a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, más le estorbaremos sus obras. La oración intercesora y la oración guerrera es un factor importantísimo en la proclamación del Evangelio. La guerra espiritual no es un fin en sí mismo, es un medio para reconciliar al hombre con Dios. Recuerden que Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y segundo, para llevar a la madurez a la iglesia. La guerra espiritual no es algo que hacemos por un tiempo. La guerra espiritual y la oración intercesora debe ser un estilo de vida, una forma de vida. Hermanos, estamos inmersos en un conflicto que va a durar hasta que Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Quiero decirles que hay 3 niveles de guerra espiritual. La guerra espiritual a ras del suelo, que es el ministerio de echar fuera demonios de una persona. Jesús nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echásemos fuera. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hay otro segundo, Jesús lo practicó aquí en la tierra. Hay otro segundo nivel de guerra espiritual, que es la guerra espiritual a nivel de ocultismo. Este poder es un poder sustancialmente distinto a los demonios ordinarios y son grupos organizados. Y la guerra espiritual a nivel estratégico cósmico, que es de lo que acabo de leer en Efesios 6:12, que nuestra lucha es contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos niveles están relacionados entre sí y lo que sucede en uno va a afectar a los demás. Solo, hermanos y hermanas, cuando la oscuridad se expulsa, es que puede llegar la luz del Evangelio.
para que la plena bendición de Dios se derrame sobre las naciones y sobre los pueblos. Existen tres cosas que la cabeza, que se llama Cristo, le está indicando al cuerpo, que es la iglesia, en cuanto a la guerra espiritual, y que están relacionadas con la ciudad de Éfeso. Lo primero que le está diciendo es: estad firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, Efesios 6, vamos a ver, estad firmes, verso 11, contra las acechanzas del diablo. Usted y yo, hermanos, no somos espectadores que estamos contemplando una pelea entre Dios y los demonios. Debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas es el plan de batalla, la metodología que el diablo está usando. La cabeza, que es Cristo, le dice al cuerpo que lo haga, y la cabeza no va a hacerlo por nosotros. Número 2, usted debe involucrarse en la guerra espiritual activamente. La carta que Pablo escribió a los Efesios, ahí en Efesios 6, del 10 en adelante, no es la única carta en la que encontramos en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, fue escrita por la cabeza de la iglesia. Y todas las 7 cartas en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, fueron escritas por Jesús a la iglesia de Éfeso y a otras iglesias que estaban en Asia Menor y que fueron fundados por el equipo de Pablo. En cada una de esas cartas, si usted lee el capítulo 2 y capítulo 3, Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El único verbo tipo mandamiento, además de oír, que encontramos en todas las 7 iglesias es vencer. Si ustedes buscan el texto, al que venciere le daré tal premio, ¿no? La palabra vencer, repetida por Jesús 7 veces en el original griego, es nikao. Es una palabra que significa conquistar en el griego secular. En otras palabras, se refiere a hacer guerra espiritual. En 7 ocasiones Jesús le está diciendo a sus seguidores que emprendan la guerra espiritual, y puede interpretarse esta guerra a nivel estratégico. Este suceso fue después de la cruz y la resurrección. Es el Cristo resucitado. Hago mención a ello porque algunas personas creen que la derrota que Jesús infligió a los poderes de la oscuridad en la cruz nos liberó de toda responsabilidad de hacer guerra espiritual. Si así hubiera sido, Jesús no nos hubiera repetido 7 veces después de haber muerto en la cruz que hiciéramos la guerra espiritual. Es la cabeza, que es Cristo, quien está hablando a la iglesia, y el cuerpo, que es la iglesia, debe sujetarse a las órdenes de la cabeza. Y número 3, declárele a los principados la sabiduría de Dios. Pablo expresa a los efesios su ardiente deseo para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esto es otro mandamiento que la cabeza, que es Cristo, le da al cuerpo, y dice que la iglesia debe hacer esta declaración a las potestades que se encuentran en el mundo invisible. Es decir, le vas a decir que Jesucristo, nosotros como iglesia y la iglesia de Cristo tiene poder, que Jesucristo, Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, y nosotros sus hijos estamos completos en Cristo. La iglesia, a través de los hechos y también verbalmente, debe recordarle a los espíritus territoriales que están señoreando sobre lugares, en el caso de nosotros que vivimos en San Carlos, que el reino de Dios ha invadido el reino de la oscuridad, y que el Dios de este mundo no va a poder seguir encegueciendo las mentes de los creyentes frente al glorioso evangelio de Cristo. Pues es de esperar
que este tipo de declaración de guerra despierte reacciones negativas y contraofensivas por parte de las fuerzas de maldad, dando comienzo a la batalla espiritual. En lugar de obedecer a la cabeza, ciertas partes del cuerpo de Cristo parece estar esperando que la cabeza haga el trabajo por ellas. Con el fin de hacer bien las cosas necesitamos, como dijo Pablo, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para saber hacer las cosas como Dios las manda. Así que, hermanos, este es mi temita de hoy sobre la importancia de la oración intercesora y de la guerra espiritual. Y ya que estamos hablando de este tema, pues nada mejor que aprovechar unos minutitos para orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo delante de tu trono, dándote gracias y bendiciéndote. Y Señor, y presentando a toda persona que esté en necesidad, orando, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tú bendigas a todas estas personas que están escuchando este mensaje. Vengo activándolos para la guerra en tu nombre, Jesucristo. Hazlos fuertes para la batalla. Despierta, Señor, el espíritu de cada uno de los oyentes para buscarte, para orar sin cesar, para pararse en la brecha a orar, tomando la autoridad que Jesucristo nos dio en su nombre y la autoridad de la palabra. Yo vengo orando en este momento en el nombre de Jesucristo por todos los enfermos y necesitados, Señor, para que una unción sanadora y libertadora venga. En el nombre de Jesucristo, desatando en este momento salud divina, salud espiritual, salud física, salud emocional. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo orando por nuestra economía y pidiendo, Dios, que se abran las ventanas de los cielos, que ya no hayan cielos de bronce, sino cielos abiertos y tus ángeles trayendo nuestra bendición y declarando en el nombre de Jesucristo que la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá en nuestra vasija, sino que aumenta. Declarando en el nombre de Jesucristo que nosotros no dependemos de la economía del hombre, sino de la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no causa tristeza con ello. Declarando en el nombre de Jesucristo unidad en las familias, armonía en los hogares. Declarando que tú vuelves el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Declarando, Señor, tu bendición sobre tu pueblo y que este pueblo sea un pueblo beligerante, un pueblo que se levanta a orar, a buscar de tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a creerte a ti y a todo lo que has dicho, desatando el poder de la sangre de Cristo sobre cada oyente y declarando que las bendiciones fluyen y no las maldiciones sobre la vida de ustedes y de su familia. Y termino este audio declarando que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y declaramos que somos benditos en el campo, en la ciudad, en la salida, en la entrada, en el ir y en el venir. Que Dios te bendiga ricamente y que haya mucha paz en tu vida y en tu familia. Muchas gracias por su sintonía. Bendito.